Gracias. Entonces, cuando hablamos de esta patología, lamentablemente tenemos que decir que es una de las patologías frecuentes, es una de las patologías que lamentablemente, como vamos a ver, no tiene cura. Esta fue descrita por Jean-Martin Charcot, un neurólogo francés, quien desde el año 1865 a 1869 comenzó a hacer unos estudios clínicos patológicos y él vio que había una relación entre los signos clínicos piramidales y las lesiones de los cordones posteriores con la amiotrofia y alteraciones de las astas anteriores de la médula espinal. En el año 1874 publica el primer artículo completo y le da el nombre de esclerosis lateral amiotrófica, que muchas veces las conocemos como el ELA. Posteriormente también se le conoce como la enfermedad de Lou Gehrig, debido a que este jugador de béisbol muy destacado desarrolla esta enfermedad. Y al finalizar nuestra clase vamos a hablar un poquito de Stephen, quien también lo padece, un gran físico. Entonces, ¿qué cosa es la esclerosis lateral amiotrófica? Es una enfermedad muy degenerativa, secundaria afectación de las neuronas, tanto de la primera neurona como de las motoneuronas inferiores. Entonces, como ustedes saben, las características semiológicas de las lesiones de ambas neuronas o de motoneuronas son debilidad, son hiperreflexia o hiporreflexia, hipotrofia o atrofia, Babinski-Hoffman. Entonces, todo eso es lo que nosotros vamos a encontrar en nuestros pacientes. Una mezcla tanto de la lesión de la primera como de la segunda neurona. Y esta afectación, ¿no es cierto?, no solamente compromete a los músculos de las extremidades, sino también a nivel cervical, torácico, abdominal y vulvar, ¿no? Es de aparición tardía, es de mal pronóstico y lamentablemente, pues, la familia y el propio paciente se ven sumergidos en esta penosa enfermedad. ¿Y a qué se le debe el término de lateral? Y se hace referencia a las áreas de la médula espinal donde se localizan fibras o axones nerviosos. Pero a medida que se va degenerando estas fibras nerviosas, se produce la cicatrización o el endurecimiento de estas fibras, ¿no? Y es lo que da el nombre a que se le haya puesto esclerosis. Con respecto a la epidemiología y a la etiología, ustedes van a encontrar muchas referencias, ¿no? Pero la gran mayoría de esas referencias nos hablan de que tienen una prevalencia entre 6 a 8 casos por 100.000 habitantes, que tendría una incidencia anual de 1,75 casos por cada 100.000 personas durante el año en todo el mundo. Se ha visto que con respecto al género y a la edad, el género más afectado son de los varones y afecta individualmente a la mediana edad o a los ancianos. Algunos estudios hablan de entre 55 a 60 años y otros dicen, mira, depende de qué tipo de ELA estamos hablando. En los casos esporádicos, el promedio es entre 58 a 63 años. Si en los casos familiares, pues es gente un poco más joven, desde los 47 a 52 años en promedio. Con respecto a los factores de riesgos probados, el aumento de la edad, ¿no? A mayor edad, mayor posibilidad de que padezcan esta enfermedad, el sexo masculino, que exista cierta susceptibilidad genética. El 90% de los casos aparecen de forma esporádica y entonces solamente un 10%, para algunas referencias bibliográficas, inclusive un 5%, se le dejaría al componente genético. Una vez que nosotros hemos diagnosticado esta enfermedad, el promedio de supervivencia es de 3 a 5 años y la gran mayoría de nuestros pacientes
fallecen por esta insuficiencia respiratoria. Pero ¿cuáles son las causas que originan el ELA? Y en realidad hay mucho desconocimiento acerca de cuáles serían los mecanismos causantes, ¿no? Pero en líneas generales, muchos autores hablan de que serían de origen multifactorial, que habría un componente genético, que habría un componente ambiental y que probablemente los estilos de vida, ¿no? Entonces, hablan de un estrés oxidativo, de daño en el transporte axonal, de que habría una disfunción mitocondrial, de que habría una agregación de proteínas, de que habría una excitoxicidad, etcétera, ¿no? Y que todo esto contribuye a que aparezcan unos síntomas que son de manera progresiva y que, como ya hemos visto al inicio, marcada debilidad muscular. Nos hablan de un ELA esporádico, que ya les he dicho que probablemente sea el 90 o el 95%, y que estaría más que todo influenciado por factores ambientales. Hablan de pesticidas, de tabaco, de traumatismo y de factores intrínsecos, debido pues a defectos estructurales de la misma neurona, de daños mitocondriales, y que estos daños mitocondriales probablemente provocan un estrés oxidativo, que probablemente haya una excitotoxicidad por glutamato. Con respecto al ELA familiar, que representaría entre el 5 al 10%, estos serían autosómicos de forma dominante, ¿no? Y hablan de algunas alteraciones en estos niveles. Con respecto al ELA familiar, también habría una subdivisión que sería entre recesiva y dominante. El 20% de los pacientes que tienen o han tenido familiares con ELA estarían relacionados con una demencia frontotemporal. Y esto cambia por completo los conceptos que tenemos actualmente sobre el ELA. Pero cuando se describe el ELA por Charcot, ¿no? Él habla de afectaciones eminentemente a nivel de la médula espinal. Y que es más, hay algunas investigaciones que comentaban, ¿no? Que el paciente asiste a la enfermedad, que el paciente es consciente de lo que tiene, de que el paciente en ningún momento pierde la lucidez. Pero hoy los estudios han visto de que con respecto a la familiar habría un 20% de estos pacientes que cursarían con una demencia tipo frontotemporal. ¿Cuál es uno de los grandes inconvenientes que tenemos con respecto a esta patología? Es que desde que se inician los síntomas hasta que nosotros lleguemos a la confirmación del diagnóstico, más o menos pasa un año para poder estar confirmando esta presunción diagnóstica que tenemos. Y vamos a ver, pues, por qué, ¿no? Cuando comienza este cuadro clínico, nos vamos a dar cuenta de que hay dos maneras de iniciar la enfermedad, sea por una afectación espinal a nivel de la médula espinal, básicamente, y ustedes saben pues que la médula espinal cumple la función de dar movimientos a nuestras extremidades. Y es lógico deducir, ¿no es cierto?, de que entonces este paciente va a caracterizarse por una debilidad. Cuando la afectación se inicia a nivel del bulbo, sobre todo va a provocar una disfonía y una disfagia. Entonces, si nosotros vemos cómo inicia la enfermedad, hay un sinfín de enfermedades, de patologías que están dentro del diagnóstico diferencial, ¿no? O sea, y además esto es una afectación asimétrica, entonces va muchas veces, como ahorita vamos a desarrollar, afecta una sola extremidad, ¿no? Entonces, que ustedes comiencen a tener debilidad en el miembro superior derecho, ¿no es cierto? Y que esta debilidad se va acompañando de que hay algunos aumentos de reflejos,
lo primero que se le va a venir a ustedes a la cabeza es que hay algo en la médula espinal o hay algo a nivel del cerebro, porque por ahí pasa la vía piramidal, que esté afectando, ¿no? Entonces, comienzan las investigaciones con respecto a averiguar cuál es la patología que esté este paciente desarrollando y muchas veces es mal diagnosticado, ¿no? En cuanto a su asociación con trastornos cognitivos, hay alteraciones en un 40% de los pacientes y en el 14% llegan a presentar la demencia pronto. Entonces, basado en cómo inicia la enfermedad, nosotros podemos encontrar un ELA espinal o un ELA vulvar. El ELA espinal, entonces, puede afectar a cualquier nivel, a nivel cervical, a nivel dorsal, a nivel limbosacro. Es la forma de inicio mucho más frecuente, en un 70%. Mientras en el ELA vulvar es la forma de inicio menos frecuente, es la que tiene peor pronóstico. ¿Pero por qué tiene peor pronóstico? Porque acuérdense que a nivel vulvar no solamente está afectado los centros que tienen que ver con la deglución, sino que también está en los centros respiratorios, ¿no? Entonces, cerca del 5 al 10% de los pacientes con ELA solamente tienen una disfunción de la motoneurona inferior, una atrofia muscular progresiva, o solamente tienen una afectación de la motoneurona superior y en algunos, ¿no es cierto?, la parálisis de tipo vulvar. Entonces, volviendo a nuestro cuadro clínico, si yo tengo que comienza con afectaciones de la motoneurona superior, voy a tener la debilidad, voy a tener la hiperreflexia, el Hoffman, el Babinski, el clonus, la hipertonía. Si el paciente tiene afectaciones de la motoneurona inferior, nuevamente vemos la debilidad, pero en esta vez la hiperreflexia, la atrofia muscular, las fasciculaciones. Si empieza con los signos vulvares, el paciente va a tener dificultad para pasar alimentos sólidos, para pasar alimentos líquidos, dificultad para la adhesión, puede tener dificultad para respirar, voy a encontrar un reflejo nauseoso bastante disminuido y hay veces el paciente se le conoce también como trastornos de tipo emocionales. Risa, llanto inmotivado, ¿no? Es lo que a veces se le conoce como una incontinencia emocional o una disfunción emocional. Pero el paciente no presenta solamente signos de motoneurona superior o de inferior o vulvares. El paciente presenta una mezcla de estos tres grupos de signos que les hemos descrito, ¿no es cierto? Este es nuevamente para referir a todo lo que les he comentado, ¿no?, en la anterior diapositiva. En algunos pacientes vamos a ver también la fatiga, la pérdida de peso, justamente por no poder deglutir, ¿no? Entonces el paciente tiene que estar comiendo despacio, fraccionado cada 2 horas. Muchas veces al inicio el paciente, la familia, pues presiona la comida, pero después ya comienza a darse la licuada y en este momento que se está administrando los alimentos, muchos de los pacientes, ¿no es cierto?, se atoran y por eso que ellos hacen pues neumonías por aspiración, ¿no? Cuando comienza esta patología, ¿no es cierto?, la debilidad tiende a ser, afecta a los miembros superiores, tienden a ser una debilidad de tipo proximal y una atrofia de las extremidades superiores. Si tenemos el fenotipo de predominio de miembros inferiores, la debilidad es distal y hay atrofia también de los miembros inferiores. Entonces, si yo tengo un paciente, ¿no es cierto?, que viene, vamos a suponer, con el fenotipo de miembros superiores y que hay alguna debilidad proximal,
La atrofia aparece un poco más tardía, porque para aparecer la atrofia es que ya ha pasado un buen tiempo. Entonces, cuando comienza por una debilidad a nivel proximal, uno comienza a decir, puede ser un problema radicular, de C5, de C6, o capaz el paciente puede estar comenzando a tener una miopatía de aparición tardía. Entonces, esos, como ven, ¿no es cierto?, está dentro de nuestro diagnóstico diferencial. Si yo tengo mi paciente, ¿no es cierto?, que tiene el fenotipo de miembros inferiores y se presenta con una debilidad a nivel distal, entonces yo digo, este pacientito capaz está comenzando a ser una polineuropatía, porque así es la polineuropatía, aparece en las extremidades a nivel distal. Pero si es asimétrica, entonces ya no pienso en una polineuropatía, pienso en una mononeuropatía múltiple, que es aquella patología de forma asimétrica, ¿no? Y si hay una atrofia en las extremidades inferiores, digo, no vaya a ser que sea una radiculopatía. Esos son los grandes inconvenientes de esta enfermedad, ¿no? Que al iniciar de una manera asimétrica, que comienza primero en una extremidad, después va a la otra, y para que después aparezcan todos los síntomas que me ayuden a sospechar de que se trate de una esclerosis lateral amiotrófica, lamentablemente ha transcurrido un año de enfermedad. Eso es lo que marca la aparición del diagnóstico tardío. Mucho tiempo se sospechó, se pensó que esta enfermedad era exclusivamente motora. Diversos estudios han demostrado la existencia de signos cognitivos, ¿no es cierto?, que pueden manifestarse antes de que aparezcan los síntomas motores, durante, o sea, concomitantemente o después, ¿no? Y que serían compatibles con una demencia de tipo frontotemporal. En el hila vulvar presentaría la mayor coexistencia de esas alteraciones de tipo cognitivo. ¿Cómo hago el diagnóstico de esta enfermedad? En primer lugar, la elaboración de una muy buena historia clínica. Y a veces los pacientes no se dan cuenta más que hay una debilidad más en una extremidad y no de la otra. Entonces, lo que yo siempre trato de explicar, uno tiene que conocer cómo se desarrollan las enfermedades para que nosotros podamos preguntar a ellos. ¿Cuánto? Una vez que hemos hecho esta buena historia clínica, vamos a tener que hacer la electromiografía y velocidad de conducción nerviosa. Voy a pedir exámenes laboratorio, ¿no es cierto?, todos los de rutina, ver la función hepática, la función renal, la función tiroidea. Voy a solicitar un examen de neuroimágenes, sobre todo una resonancia de la columna cervical para hacer los diagnósticos diferenciales, ¿no? Los genéticos, que en realidad muy pocos centros hacen la genética sobre el élano, pero que si una vez que nosotros hemos diagnosticado, y sobre todo las ELA del inicio juvenil, que están muy relacionadas al familiar, se sugiere realizar estas enfermedades, ¿no es cierto? Cuando nosotros hacemos la electromiografía de estos pacientitos, vamos a encontrar denervaciones que me muestra que este músculo está en franca degeneración, ¿no es cierto? Y esto se ve reflejado por la aparición de ondas positivas, de fibrilaciones, de fasciculaciones, ¿no? O sea, no solamente la vemos, las fasciculaciones, que son esa sensación de que el paciente viene y le dice, me saltan este grupo muscular, o como que si yo tuviera unos gusanitos debajo de la piel, doctora, sino que también la podemos confirmar haciéndole este examen, ¿no? ¿Cuál es la intención de pedir una resonancia magnética? De que no haya ninguna patología
que me pueda estar imitando o dando todo este cuadro de ELA, ¿no? Entonces la resonancia de la columna cervical me sale limpiecita, me sale normal, pero sí yo tengo, ¿no es cierto?, un tumor a nivel de la médula, ¿no es cierto?, o un proceso infeccioso. Ya ustedes han escuchado algunas clases como la neurotuberculosis que puede ubicarse a nivel de la columna cervical. Entonces, me podrían explicar en parte la sintomatología que tiene el paciente, ¿no? Muy rara vez llegamos a la biopsia muscular, quizás en algunos casos atípicos, pero no es lo frecuente, no está dentro de nuestro plan de trabajo, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los criterios que se han revisado a partir del escorial para el diagnóstico del LELA, ¿no? Para hacer el diagnóstico del LELA definitivo, esta patología tiene que haber sido progresiva, que tenga signos de motoneurona superior, de motoneurona inferior. Entonces voy a presentar o voy a observar fasciculaciones, atrofia, debilidad en 3 de 4 regiones, en tronco cerebral, que puede ser en médula cervical, en médula torácica o lumbosacral. Sospecho de un ELA probable, ¿no es cierto?, cuando es progresivo, con signos de motoneurona superior e inferior en 2 regiones. Sospecho de un ELA clínicamente probable apoyado por laboratorio cuando hay signos de motoneurona superior y motoneurona inferior en una sola región. Signos de motoneurona superior solamente en una región. Signos de motoneurona inferior en al menos 2 extremidades y que se hayan hecho, ¿no es cierto?, exámenes de apoyo al diagnóstico como las de neuroimágenes y de laboratorio clínico para tratar de excluir otras causas, ¿no? Y el ELA clínicamente posible será que haya signos de motoneurona superior y motoneurona inferior solo en una región. Signos de motoneurona superior únicamente encontrado en 2 o 3 regiones. Y signos de motoneurona inferior encontrado rostralmente a los signos de la motoneurona superior. Entonces, como ven, ¿no es cierto? Esto inclusive me señala cómo es la evolución del paciente, ¿no? Entra en una enfermedad que es progresiva y que muchas veces yo alcanzo o lo detecto, porque me lo traen así, que solamente hay en una sola región. Entonces, el ELA que yo puedo plantear es de origen posible, ¿no es cierto? Y entonces, pero paralelamente estoy buscando otras alternativas. Pero desde este ELA posible hasta el ELA definitivo, pueden transcurrir muy tranquilamente un año de enfermedad, ¿no es cierto? Es un cuadrito, ¿no es cierto?, que trae un resumen de lo que viene a ser nuestra clase. La debilidad, la hiperreflexia, la espasticidad, la atrofia. Siempre debe de llamarle la atención cuando ustedes encuentran compromiso de primera neurona y de segunda neurona en un mismo paciente, en una extremidad. Y, lógicamente, esto es lo que ustedes van a hacer, ¿no? La electromiografía, solicitar las imágenes, las biopsias en última instancia, ¿no? Y esto es lo que hemos hablado acerca del escorial. ¿Cuál es el tratamiento en este tipo de pacientes? El objetivo principal es prolongar la supervivencia, pero con calidad de vida, ¿no? Y entonces para esto nosotros tenemos el manejo que debe ser sintomático, nutricional y de soporte ventilatorio. ¿A qué nos referimos al manejo sintomático? Si el paciente tiene dolor, tenemos que dar un tratamiento de dolor. Si el paciente refiere calambres, adormecimientos, hormigueos, dar tratamiento para ello. Muchas veces tenemos los signos de la espasticidad o el paciente viene y les dice, ¿sabe qué? Se me levanta solito el pie, ¿no es cierto? Que es
signos de liberación medular, entonces dar tratamiento. Es un paciente que, como ya hemos visto, dentro de la misma, a lo largo de la enfermedad, es un paciente que va a ir perdiendo peso. Entonces, el aporte, el apoyo nutricional va a ser muy importante, ¿no? Y lógicamente el soporte ventilatorio, sobre todo en aquellos de inicio vulvar. No hay un tratamiento curativo. Se ha descrito acerca, y es la única droga aceptada, que es el riluzol, ¿no? Este riluzol sería una droga neuroprotectora que bloquea la transmisión glutaminérgica en el sistema nervioso central, inhibe la descarga neuronal del ácido glutámico, y este efecto se produce principalmente a través de la inactivación de los canales de sodio. Es una terapia que para algunos ha dicho que hay un aumento en la supervivencia de unos 3 a unos 5 meses, ¿no? Pero que yo le diga, esta medicina te va a curar, ¿no? Y además que es muy costosa y en algunos sitios no existe. A veces hay que estar haciendo gastrostomías, ¿no? Cuando el paciente ha afectado de la depresión y es importante alimentar a nuestros pacientes, ¿no? Los sistemas de ventilación y en realidad todo lo que tengamos que hacer para darle una mejor calidad de vida y de supervivencia se hace a través de unidades multidisciplinarias, ¿no? Porque no es solamente el neurólogo que tiene que trabajar acá, tenemos que trabajar conjuntamente con el médico rehabilitador, tenemos que trabajar con la enfermera, tenemos que trabajar con el psicólogo, porque imagínense, el paciente que comienza su enfermedad entre los 50 y 55 años, un paciente joven aún, ¿no es cierto?, económicamente activo y que se vea limitado progresivamente de sus fuerzas y confinado a veces a estar en una silla de ruedas o a estar en cama postrado, ¿no? Al inicio de la clase les señalé que también Stephen Hawking padeció esta enfermedad, ¿no? El famoso físico teórico de origen británico, quien postulara, ¿no?, que los agujeros negros tienen una temperatura y que producen una radiación, conocida como la radiación de Hawking, y fue un descubrimiento que ha revolucionado toda la física teórica, ¿no? Entonces, él fue diagnosticado de esta enfermedad probablemente a la edad de los 20 años, ¿no? Pero a pesar de sus discapacidades físicas y de las limitaciones que tenía con respecto a esta enfermedad que es degenerativa, vivió hasta los 76 años. Ha sido, como ustedes, como les he podido presentar, ¿no?, el descubrimiento de estos agujeros negros. Y esta es una manera, y quizás de demostrarles a ustedes que hay pacientes y pacientes, ¿no? Si bien es cierto, el promedio de vida es de 3 a 5 años, que una vez que yo he diagnosticado me demoro un año, entonces, cómo esta persona ha logrado vivir hasta los 76 años, siendo diagnosticado a los 20 años de edad. Entonces, no todos los casos se presentan así, pero también qué es lo que demostraron, qué es lo que observaron. Él era una persona de clase media alta, ¿no? Entonces pudo tener el apoyo de rehabilitación desde un primer momento, una buena alimentación, una alimentación muchas veces basada en las proteínas, e inclusive a él a través de las computadoras podía hablar, ¿no es cierto?, a través de ellas y comunicarse con la familia, comunicarse con las amistades, ¿no? Entonces, miren qué cosas podemos realizar o qué cosas podemos hacer quizás para cambiar un poco el curso de una enfermedad tan devastadora como es el ELA. Si tienen alguna pregunta, alguna duda.
¿Algo que no quede claro? ¿Ninguno? Ok. Muy buenos días, jóvenes. Gracias por su atención. Gracias, doctora. Tal. Hasta luego.